Vamos a comenzar con nuestro curso virtual de Educamos Online para IPC UBA21 por la modalidad intensiva. Aquellos que tengan ganas de acceder a nuestro curso completo pueden visitar nuestro sitio web que tenemos acá en pantalla, educamosonline.wordpress.com, donde van a encontrar distintos medios de contacto para hablarnos. O bien pueden directamente visitar nuestro Instagram, que es educamos_online, donde se van a poder comunicar con nosotros. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con la primera clase de este curso. Vamos a comenzar a ver el capítulo 2 del libro Teorías de la Ciencia, cuyo título es Nociones básicas de lógica. Bien, como dice este título, lo que vamos a aprender es una serie de conocimientos que nos van a dar una base de la lógica proposicional, que es la lógica que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Bien, ¿qué es la lógica? Alguno dirá, no tengo ni idea de qué es la lógica, nunca vi nada de esto en el colegio. Bueno, no interesa haber visto nada antes, ¿sí? Vamos a empezar a ver todo desde cero, ¿sí? Si ustedes buscaron lógica en Google, ¿sí? O en un diccionario, les va a aparecer una definición, ¿sí? Que ahora mismo no nos aporta nada, ¿no? Se nos dice que la lógica es la disciplina que permite distinguir razonamientos válidos de razonamientos inválidos, pero esto a nosotros ahora no nos dice nada porque no sabemos qué es la validez, no sabemos lo que es un razonamiento, ¿sí? Así que vamos a aprender qué es la lógica a medida que vayamos viendo los distintos contenidos, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver la primera cuestión, ¿sí? Porque la lógica utiliza un lenguaje propio, ¿sí? Que es un lenguaje simbólico. Entonces, lo primero que tenemos que aprender tenemos que aprender a formalizar, ¿sí? Formalizar es traducir una oración escrita con palabras, ¿sí? A un lenguaje simbólico. Y, bien, ¿cómo se formaliza? Aplicando estos símbolos lógicos, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que tenemos que aprender son los símbolos o conectivas lógicas. Bueno, entonces, la primera cuestión que tenemos que aprender es cómo se formaliza. Entonces, antes de ver los distintos símbolos lógicos, vamos a hacer una formalización a modo de ejemplo, ¿sí? Para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Fíjense acá en 1, tenemos una oración que dice Juan está estudiando IPC, y lo que queremos es formalizar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuántas cosas se están diciendo acá? ¿Cuántos sentidos hay? ¿Sí? Bueno, bien, ¿cuántas cosas se están diciendo acá? Una sola, que es Juan está estudiando IPC, ¿sí? Es el único sentido, ¿tá? Bien, entonces, ¿cómo se formaliza? Cada sentido va a ser reemplazado por una letra, ¿sí? Y convencionalmente, es decir, porque sí, al primer sentido que encontremos siempre lo vamos a llamar P minúscula, ¿sí? Bien, entonces, repito, para formalizar reemplazamos un sentido por una letra, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sentido? ¿Qué es una proposición? Proposición y sentido son sinónimos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es un sentido? ¿Qué es una proposición? Lo que se dice, ¿sí? Nada más que eso. Y acá no interesa cómo lo diga, ¿sí? Es lo mismo que diga Juan está estudiando IPC, o que diga Juan estará estudiando IPC, o Juan estuvo estudiando IPC, o que lo diga al revés, IPC está estudiando Juan, ¿sí? Es irrelevante, ¿tá? La cuestión es lo que se dice, el sentido. Y el sentido es justamente que Juan está estudiando IPC, nada más que esto, ¿sí? Bien, entonces, ojo con esto, ¿no? El sentido es todo, ¿sí? No es que Juan es un sentido y estar estudiando IPC es otro, no. Acá el sentido es que Juan está estudiando IPC, ¿sí? Bien, entonces, para formalizar se hace algo que se llama diccionario, que es esto que tenemos acá, que es dejar en claro qué sería cada letra, ¿sí? Bien, entonces, el sentido que tenemos es que Juan está estudiando IPC y a eso lo vamos a llamar P, ¿sí? Entonces, acá armamos el diccionario, ¿sí? Que es entonces Juan está estudiando IPC, eso sería P. Entonces, formalizamos esto. ¿Cómo nos queda esto traducido? P, ¿sí? Ni más ni menos. La oración 1, Juan está estudiando IPC, es P, ¿sí? Porque es un único sentido. Lo mismo, pensemos otra oración. Yo digo, está lloviendo. ¿Cuántos sentidos hay? Uno solo. ¿Cómo lo formalizo? P, ¿sí? Si digo,
tengo un perro marrón. ¿Sí? ¿Cuántas cosas estoy diciendo? Una sola. ¿Cómo lo formalizo? P. ¿Está? Bueno, bien, entonces acá hemos hecho nuestra primera formalización. La formalización es esto que tenemos acá, P, y acá abajo está el diccionario, ¿sí? Que esto es para tener en claro qué es lo que estamos haciendo. Quizás ahora el diccionario les parece que está de más, pero cuando sea un poco más complejo va a ser necesario hacerlo, ¿sí? Bien, ya entonces hicimos una formalización. Pero hasta el momento no apareció ningún símbolo lógico, ¿sí? No apareció ninguna conectiva lógica, ¿sí? Entonces vamos a ver las distintas conectivas lógicas. La primera conectiva lógica, el primer símbolo lógico es la negación, ¿sí? Y el sentido de la negación, digamos, la expresión de la negación es no, ¿sí? Bien, y el símbolo que se utiliza es este que tenemos acá. Acá les pongo distintas variantes, si se podrían encontrar con cualquiera de estas tres cosas. Nosotros vamos a usar como símbolo el primero, ¿sí? Pero es lo mismo usar el segundo o el tercero, ¿sí? La negación es como es un guión, ¿sí? O como una raya curvada, ¿sí? Como una L, ¿sí? De costado, ¿no? Bien, entonces la negación va a utilizar este símbolo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una formalización aplicando la negación. Veamos entonces este segundo ejercicio que dice: a Paula no le gusta IPC, ¿sí? Bien, antes de formalizar lo primero que hacemos es, decíamos, el diccionario, ¿no? Bien, entonces nos preguntamos, ¿cuántos sentidos hay acá? ¿Cuántas cosas se dicen? Una sola, ¿sí? Pero ¿cuál es el sentido? Bueno, algo importante para empezar, ¿sí? El sentido siempre es positivo, siempre es afirmativo, ¿está? ¿Por qué? Porque la negación, este no, es un símbolo aparte, ¿está? Entonces, cuando hacemos el diccionario, el sentido siempre tiene que ser positivo, siempre tiene que ser afirmativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido que se dice acá? El sentido es que a Paula le gusta IPC, ¿sí? En afirmativo, ¿está? Entonces, P sería que a Paula le gusta IPC, ¿sí? En positivo. Eso sería P. Entonces, repito, el sentido siempre es afirmativo, siempre es positivo. Nunca puede haber una negación dentro del diccionario, ¿está? Bueno, bien, hecho el diccionario, ahora sí procedemos a formalizar, ¿sí? Entonces acá tenemos que a Paula no le gusta IPC. Ya sabemos que a Paula le gusta IPC, lo llamamos P, ¿sí? Pero hay que poner antes que nada la negación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ponemos el símbolo de la negación y después ponemos P, ¿sí? No P. A Paula no le gusta IPC, quedaría formalizado como no P, ¿está? Bien, entonces acá tenemos una formalización aplicando el símbolo lógico de la negación, ¿sí? Bueno, bien, vamos entonces a pasar a ver el siguiente símbolo lógico, ¿sí? Que es la conjunción. La conjunción sería el sentido y, ¿sí? O mejor dicho, el sentido no, porque puede ser medio confuso, la expresión y, ¿sí? Bien, y acá podemos utilizar para la conjunción este símbolo que ven acá, o bien un puntito, ¿sí? De nuevo, es lo mismo, usen el símbolo que ustedes quieran. Yo voy a utilizar el punto, ¿sí? Pero pueden usar el que ustedes quieran, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer una formalización aplicando este símbolo lógico. Pasemos al ejercicio 3 que tenemos acá, que dice: Sofía estudia y se duerme, ¿sí? Bien, antes que nada, que quede claro, tenemos que preguntarnos cuántos sentidos hay en la oración. Bueno, en este caso es lo mismo estudiar que dormirse. Bueno, algunos pueden decir sí, pero no, en realidad no, son dos cosas distintas, ¿no? Bien, entonces, una cosa es que Sofía estudia y otra cosa distinta es que Sofía se duerme, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos sentidos, ¿sí? Dos proposiciones, y como tenemos dos sentidos, vamos a tener que ponerles dos letras, ¿sí? Recordemos que al primer sentido le ponemos la letra minúscula P, ¿sí? Repito, esto es porque sí, esto es convencional, siempre se hace así, ¿tá? Así que lo vamos a hacer como se debe hacer, ¿sí? Al primer sentido que Sofía estudia le vamos a llamar, acá en el diccionario, ¿sí? Lo vamos a llamar P, ¿sí? Bien, ¿y Q qué es? Q es el otro sentido, ¿sí? Que Sofía se duerme. Acá yo puedo, si quiero, ponerlo completo, ¿sí? Poner Sofía se duerme.
Sí, lo puedo dejar así, así está bien completo, pero si ustedes quieren pueden dejarlo así, cuando no se duerme, ¿sí? El sujeto es el mismo, que es Sofía, ¿sí? Da lo mismo, ¿está? Bien, entonces acá tenemos que P es Sofía estudia y Q es Sofía se duerme, ¿sí? Bien, entonces tenemos Sofía estudia, eso sabemos que es P, y después tenemos esta I, ¿sí? ¿I qué es? I es la conjunción, ¿sí? Entonces para la conjunción voy a utilizar el puntito, ¿sí? Y después dice se duerme, eso sería Q, ¿sí? Entonces acá tenemos P y Q. Esta sería la formalización de este enunciado, ¿sí? ¿Cómo lo leemos? Viendo el diccionario, ¿no? Entonces acá tenemos P, Sofía estudia, ¿sí? I, sabemos que es el puntito. Q, Sofía se duerme, ¿sí? Bien, esto sería entonces la formalización aplicando esta conectiva de la conjunción. Seguimos entonces y vamos a pasar a la disyunción inclusiva, ¿sí? ¿Por qué disyunción inclusiva? Porque hay otra disyunción que se llama disyunción exclusiva, pero esa disyunción ustedes no se lo toman, ¿sí? En el parcial cualquier disyunción es esta que vamos a ver, ¿tá? Así que ni vamos a mencionar la otra porque es simplemente para confundir, ¿tá? Bien, la disyunción inclusiva vendría a ser un O, ¿sí? Y para este O vamos a utilizar este símbolo que ven acá, ¿sí? Una especie de B corta, ¿tá? Bien, entonces vamos a hacer una formalización en este ejercicio 4 que dice uso lapicera o resaltador. Bien, primero, ¿qué hacemos? Nos preguntamos cuántos sentidos hay. Bien, ¿es lo mismo usar lapicera que resaltador? No, son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, uso lapicera es el primer sentido, eso lo vamos a llamar P, y usar resaltador, ¿sí? Es el segundo sentido, ¿sí? Entonces, bueno, para ponerlo completo, voy a poner que Q es uso resaltador, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos el diccionario hecho, ¿sí? Y vamos a proceder a formalizar. ¿Cómo es esto? Uso lapicera, P, ¿sí? O, ¿sí? La O es este simbolito que vendría a ser una especie de B corta, o uso resaltador que sería Q, ¿sí? Entonces tengo P disyunción Q, ¿sí? P o Q, ¿tá? Esto entonces sería la formalización de este ejercicio 4. Avanzamos entonces. Vamos ahora a ver el símbolo que se llama condicional, que sería la expresión si entonces, ¿sí? Acá estoy diciendo si pasa una cosa, entonces pasa otra, ¿sí? Si A, entonces B, ¿tá? Bien, ¿cuál es el símbolo de condicional? Esta flechita que tenemos acá, ¿sí? También hay otros símbolos, pero en este caso vamos a usar únicamente, vamos a ver solamente las flechitas y para no confundir, ¿tá? Entonces el condicional es la flecha. Vamos a ver un ejemplo de esto para que se entienda bien, ¿sí? En el ejercicio 5, que dice, si apruebo entonces hago una fiesta, ¿sí? Si apruebo entonces hago una fiesta, vamos a formalizar esto. Primero nos preguntamos cuántos sentidos hay acá, ¿sí? Bueno, a ver, el primer sentido es aprobar, ¿sí? O apruebo. Repito, no interesa que diga apruebo, aprobé, aprobar, aprobaré, no importa, ¿sí? La primera cuestión, cuando el diccionario es sacar el sentido, que sería aprobar o apruebo, ¿sí? Da lo mismo que lo pongan como ustedes quieran acá, ¿sí? Yo lo copio como está ahí arriba y dice apruebo, ¿sí? Bien, pero hay otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido? Hacer una fiesta, ¿sí? Esto es lo que tenemos acá. Y a esto entonces le vamos a llamar Q, ¿sí? Bueno, bien, tenemos hecho el diccionario, ¿sí? Si apruebo, entonces hago una fiesta. Bien, tenemos que formalizar. Bien, claramente, ¿qué está apareciendo acá? Aparece este sí, entonces, ¿no? Bien, el sí, entonces, es el condicional, ¿sí? Que acabamos de ver acá, ¿no? Bien, pero en realidad el sí está implícito y la flechita representa específicamente al entonces, ¿tá? Entonces, el sí nosotros lo leemos, pero no lo dibujamos, no lo graficamos. Entonces acá tenemos sí, apruebo, es decir, P. Entonces, y ahora viene la flechita, hago una fiesta, es decir, Q, ¿sí? Entonces, repito, el condicional, la flechita, representa específicamente hasta entonces, ¿sí? De todos modos, esto lo leo, si P, entonces Q, ¿sí? Bien, esto es una formalización aplicando el condicional, ¿sí? Y por último, vamos a pasar al último símbolo lógico, que es el bicondicional, que tenemos acá abajo, cuya expresión es sí y solo sí, ¿sí?
Y en este caso, el símbolo es una flecha con doble punta, ¿sí? Punta hacia la izquierda, punta hacia la derecha. ¿Tá? Vamos a utilizar este símbolo entonces para el bicondicional. Vamos a hacer un ejercicio a modo de ejemplo. Y acá dice, podré resolver los ejercicios si y solo si entiendo los temas. ¿Tá? Bien, entonces lo primero es, hacemos el diccionario preguntándonos los sentidos. ¿Sí? ¿Cuántos sentidos hay acá? Bueno, fíjense, tenemos dos sentidos, ¿no? Una cosa es poder resolver los ejercicios, ¿sí? A esto lo vamos a llamar P. Y otra cosa es entender los temas, ¿no? Entonces a esto lo vamos a llamar Q, ¿sí? Bien, tenemos hecho el diccionario, así que ahora podemos proceder a formalizar. Y acá dice entonces que podré resolver los ejercicios, es decir, P, si, solo si. Fíjense, ¿qué es este sí, solo sí? Es el bicondicional, ¿no? Entonces, ponemos el bicondicional. Entiendo los temas, es Q, ¿sí? Entonces acá tenemos P, sí, solo sí, Q. P, bicondicional Q. ¿Está? Bueno, bien, fíjense que acabamos entonces de hacer varias formalizaciones aplicando los distintos símbolos lógicos. Es decir, que con esta información que ya aprendimos, podemos formalizar, ¿sí? Podemos ya hacer cualquier tipo de formalización, ¿sí? Bueno, bien, estos símbolos les recomiendo que se los anoten en alguna hojita, ¿sí? Que los puedan ver permanentemente, pero bueno, de todos modos, a medida que vayan haciendo ejercicios se los van a aprender rápidamente, ¿sí? Vamos entonces a practicar distintas formalizaciones utilizando estos distintos símbolos lógicos, ¿sí? Entonces vamos a ir al ejercicio 7. Y acá dice, soy cantante y no soy cantante, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer el diccionario y antes que nada me pregunto, ¿cuántos sentidos hay acá? ¿Cuántas cosas se están diciendo? Bueno, ¿qué respondemos? ¿Hay un único sentido? ¿Hay dos sentidos? ¿Cuántos sentidos hay? Bueno, supongamos que yo digo, hay dos sentidos, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál sería? El primer sentido sería, soy cantante, ¿sí? O sea, el primer sentido sería, soy cantante, lo llamo P. ¿Y el segundo sentido cuál sería? No soy cantante. Pero esto está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que los sentidos siempre son positivos, siempre son afirmativos. Entonces, si yo digo que hay dos sentidos, el segundo sentido soy cantante. Pero soy cantante ya dijimos que es P. Por lo tanto, no hay dos sentidos, acá hay un único sentido. Por lo tanto, esta Q acá está de más, ¿sí? Y lo que dice esto es que soy cantante y no soy cantante, está el mismo sentido, ¿no? Primero afirmado y después se lo niega, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, que quede claro entonces, hay un único sentido que es soy cantante, ¿sí? Después tenemos símbolos lógicos, ¿no? Este I es un símbolo y después tenemos una negación, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces, hay un único sentido que es soy cantante, llamémoslo P. Bien, formalizamos. Esto nos queda P, ¿sí? I es la conjunción, o sea, el puntito. No, ¿sí? P, ¿sí? Es el mismo sentido. Fíjense, acá dice P y no P, ¿sí? Esto no estoy diciendo entonces que soy cantante y no soy cantante, ¿sí? Esto sería entonces la formalización de este enunciado 7. ¿Está? Bueno, fíjense que acá se puede dividir, digamos, esta oración. Hay algo que está separando en términos, ¿sí? Que es la conjunción, ¿sí? La conjunción separa en dos términos, ¿no? Acá tenemos soy cantante a la izquierda, ¿sí? Y no soy cantante a la derecha, ¿no? Tenemos dos términos distintos, ¿está? Entonces, bueno, bien, esto nada más para ir ordenando un poco los distintos conceptos, las distintas maneras de entender esto. Recuerden cómo era en matemática, ¿no? El tema de las ecuaciones, ¿sí? Recuerden que el más y el menos se separaban en términos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Ahora lo vamos a ir viendo en cada caso, ¿sí? Pero avancemos un poco y después volvemos con ese tema. Vamos a pasar al enunciado 8, ¿sí? Si ustedes quieren, si ustedes ya se sienten seguros, pueden parar el video, ¿sí? Y hacer las formalizaciones antes de que yo las haga, ¿sí? Pero bueno, de todos modos es probable que a veces cometan errores porque recién estamos empezando a ver estos temas, así que obviamente no esperen que salga todo de manera muy fácil desde el principio, ¿sí? Bueno, bien, veamos entonces el ejercicio 8 dice, si no juego entonces me aburro,
¿sí? Bueno, bien, lo que hacemos entonces acá es preguntarnos cuántos sentidos tenemos, ¿sí? Bien, ¿cuántos sentidos hay? Hay dos, ¿no? Bien, el primer sentido es juego, en positivo, en afirmativo, ¿sí? A eso lo vamos a llamar P. Y el segundo sentido es aburrirse, ¿sí? Me aburro. A esto lo voy a llamar Q, ¿sí? Bien, teniendo este diccionario entonces, vamos a proceder a formalizar, ¿sí? Recordemos que, ¿qué aparece acá? El sí, entonces, ¿sí? Es decir, esto es un condicional, una flechita, ¿sí? Recuerden ustedes, si no, todavía no se acuerdan bien los símbolos, miren en la hoja en la que se copiaron todos los símbolos que estaba acá, ¿sí? Que teníamos acá, cópienselo esto si no lo hicieron. Bien, y bueno, chequen siempre cuál es el símbolo que hay que usar, ¿no? Bien, entonces recordemos que el sí entonces es la flechita, pero la flecha representa específicamente al entonces, ¿tá? Entonces comenzamos con este no juego, ¿sí? ¿Qué tenemos que poner? La negación, ¿sí? No, P, entonces, ahora sí ponemos la flecha, me aburro que es Q, ¿sí? Entonces ahora tenemos la formalización, si no P, entonces Q, ¿tá? Acá lo que está separando en términos es este condicional, este entonces, ¿no? Entonces fíjense, acá puedo separar, lo voy a hacer la separación de términos acá en la formalización, ¿sí? Acá tengo si no P, entonces Q, ¿sí? Esto lo aclaro porque ¿qué está diciendo? Si no pasa lo primero, entonces va a pasar lo segundo, ¿sí? Estoy diciendo que si no juego, entonces me voy a aburrir, ¿está? Bueno, esto es lo que está diciendo esta oración. Seguimos entonces, vamos a pasar al ejercicio 9, que dice, ¿juego al tenis o no juego al tenis? Bien, acá entonces hacemos la pregunta de siempre, ¿cuántos sentidos hay? Bueno, fíjense que dice que juego al tenis o no juego al tenis. ¿Hay dos sentidos? No, hay un único sentido, que es jugar al tenis, ¿sí? Que después aparece acá negado, pero está diciendo lo mismo. Entonces, acá no hay dos letras, acá hay una única letra, ¿sí? Que es P, ¿sí? Yo en cada caso, fíjense que tengo el diccionario PQ hecho, pero esto es porque sí, por una cuestión de hacerlo simple, pero no siempre PQ, ¿sí? Puede haber solo una letra o pueden haber más de dos letras, ¿no? Ya vamos a ver en cada caso. Bien, entonces volvemos al ejercicio 9 que dice ¿juego al tenis o no juego al tenis? Hay un único sentido, ¿sí? P sería jugar al tenis, ¿sí? Bien, y entonces formalizamos en este caso que tenemos P, ¿sí? Juego al tenis, o, ¿sí? Recuerden que acá hay una disyunción y después viene una negación, ¿sí? Estos son los distintos símbolos que tenemos, ¿no? Entonces, juego al tenis P o no juego al tenis P, ¿sí? Acá tenemos entonces P o no P. ¿Qué es lo que separa en términos? Esta disyunción, ¿sí? Entonces me está diciendo a la izquierda que sucede P o no sucede P, ¿sí? P o no P. Juego al tenis o no juego al tenis, ¿sí? Bien, entonces así formalizamos este enunciado 9. Seguimos entonces, vamos a hacer el ejercicio número 10, que dice llueve, pero no llevo paraguas, ¿sí? Bueno, bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuántos sentidos tenemos acá. Bien, ¿qué dice acá? Que llueve, ¿sí? Eso es un sentido, a eso lo vamos a llamar P, ¿sí? Recordemos que el primer sentido siempre lo llamamos P. Y el otro sentido es, recordemos, afirmativo, que sería, ¿no llevo paraguas? No, el sentido es, llevo paraguas, ¿sí? A esto lo vamos a llamar Q, ¿sí? Bien, tenemos hecho el diccionario, pero ¿qué pasa acá? Acá aparece algo un poco extraño, ¿no? Porque aparece un no. Acá no hay ningún problema, ya sabemos que el no es una negación. Pero aparece un pero. Y este pero es algo, ¿sí? Este símbolo, este pero es un símbolo lógico. La cuestión es que no sabemos cuál, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos qué símbolo sería, ¿sí? ¿Sería un i, un o, un sí entonces? Bueno, pregúntense, ¿qué está diciendo? Acá está diciendo que llueve o no llevo paraguas. No está diciendo eso. ¿Está diciendo que si llueve entonces llevo paraguas? No. ¿Está diciendo que llueve y no llevo paraguas? Bueno, efectivamente
este pero funciona como un y, ¿sí? Está diciendo que llueve y además yo no estoy llevando paraguas, ¿sí? Entonces recuerden que si les aparece algún pero alguna vez, el pero siempre es una conjunción, siempre es un y, ¿sí? Bien, entonces, o una y, ¿no? Bien, entonces, llueve, sabemos que es P, ¿sí? Pero sabemos que es conjunción, o sea, el puntito. Bien, ponemos negación, llevo paraguas, es Q, ¿sí? Acá entonces tenemos que P y no Q, ¿sí? Llueve y no llevo paraguas, ¿sí? Lo que separan términos es esta conjunción, ¿no? Está diciendo entonces que llueve, acá a la izquierda, y no llevo paraguas acá a la derecha, ¿sí? Bien, acá entonces tenemos la formalización. Seguimos, vamos a pasar al enunciado número 11, que dice, no sé andar en bicicleta ni en patineta, ¿sí? Bueno, sacamos los sentidos, armamos primero que nada el diccionario. Bien, el primer sentido, ¿cuál sería? Saber andar en bicicleta, ¿no? ¿Sí? Entonces, saber andar o sé andar en bicicleta lo vamos a llamar P, ¿sí? Y saber andar en patineta lo vamos a llamar Q, ¿sí? Bien, entonces el diccionario me queda así. Si ustedes quieren, pueden hacerlo completo. En vez de poner en patineta, podría poner sé andar en patineta, ¿sí? Es lo mismo, no cambia nada. Pero bueno, acá lo pongo para que quede completo. Bien, tenemos el diccionario hecho, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos que hacer la formalización. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos acá una negación, ¿no? Que dice, no sé andar en bicicleta ni en patineta. Y acá aparece este ni, que es algo nuevo, ¿sí? No había aparecido un ni, que va a ser un símbolo lógico, va a ser algo. ¿Qué será esto? Bueno, a ver, empecemos a formalizar la parte de la izquierda, que dice, no sé andar en bicicleta, esto sería entonces negación, andar en bicicleta es P, ¿sí? Bien, no sé andar en bicicleta, no P. Y ahora dice ni en patineta. ¿Y este ni qué será? ¿Cómo funcionará? Bueno, ¿qué me está diciendo la oración? Pensemos, estoy diciendo que yo no sé andar en bicicleta y además tampoco sé andar en patineta, ¿sí? Entonces me está diciendo que no sé andar en bicicleta y no sé andar en patineta. Entonces recordemos, ¿sí? Esto anótenselo en algún lado, ¿sí? De todos modos después ya se lo van a aprender, que un ni, ¿sí? Es equivalente, es igual a un y no, ¿sí? Un ni es un y no. Entonces acá tenemos que poner conjunción negación, ¿sí? Porque tenemos un ni. Entonces acá ponemos conjunción negación andar en patineta, que sabemos que es Q, ¿sí? Entonces acá tenemos Q. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que no sé andar en bicicleta y no sé andar en patineta. Es exactamente lo que está diciendo arriba, ¿sí? Obviamente, tengan en cuenta que la formalización tiene que ser exactamente igual que el enunciado que tenemos arriba, ¿no? Bien, entonces, bueno, borro esto de acá. Bien, ¿qué es lo que separa en términos? Esta conjunción, ¿sí? Entonces acá tenemos no P de un lado y del otro lado tenemos no Q, ¿sí? Acá tenemos no P y no Q. Bien, seguimos entonces, vamos a pasar al enunciado número 12, que dice, no es cierto que sepa andar en bicicleta y en patineta, ¿sí? Bueno, fíjense que esto es parecido a lo que tenemos acá arriba, al número 11, pero la pregunta ¿es lo mismo? Fíjense, 11 decía, no sé andar en bicicleta ni en patineta. Y 12 dice, no es cierto que sepa andar en bicicleta y en patineta. ¿Será igual? Bueno, vamos a ver si es igual o no. Bueno, claramente no es igual, pero al menos se parece, ¿no? Bien, antes que nada hacemos el diccionario. Y si ustedes se fijan, el diccionario es exactamente el mismo, ¿no? Porque los sentidos son saber andar en bicicleta y saber andar en patineta, ¿no? Entonces, saber andar o sepa andar en bicicleta lo vamos a llamar P, ¿sí? Y saber andar en patineta lo vamos a llamar Q, ¿sí? Es decir, el diccionario es igual que arriba. Pero, ¿qué es lo que pasa? La oración no es la misma, ¿sí? Entonces la formalización es otra.
Bien, porque bueno, acá dice, no es cierto que, es lo único que tenemos, ¿sí? El único símbolo, bueno, tenemos, no es cierto que, y después tenemos una conjunción, está y, ¿sí? Pero, ¿qué será este no es cierto que? Aquí está negando, esto es una negación, ¿no? Claramente. Pero ¿a qué está negando? ¿Está diciendo que no es cierto que sepa andar en bicicleta? ¿Solamente está negando esto? ¿O dice que no es cierto que sepa andar en bicicleta y en patineta? Es decir, esta negación que tenemos acá, ¿niega solo a esto primero? ¿Niega solo a P? ¿O niega a toda la oración? Bueno, efectivamente está negando todo. ¿Por qué? Porque dice que no es cierto, ¿qué cosa? Todo lo que viene después, todo esto. ¿Sí? Entonces, acá obviamente hay que comenzar con una negación, ¿sí? Pero, bueno, vamos a hacer la formalización y vamos a ver cómo queda, ¿no? Entonces dice, no es cierto que sepa andar en bicicleta, eso sabemos que es P, ¿sí? Después tenemos conjunción, o sea, y patineta, ¿sí? Bueno, bien, acabo de hacer esta formalización. Voy a leerla. ¿Qué dice acá? Acá está diciendo, dice, no sé andar en bicicleta y sé andar en patineta. ¿Está? Esta formalización es igual a esto que tenemos acá arriba. Bueno, si ustedes lo leen se van a dar cuenta que no es igual. ¿Por qué? Porque acá dice que no es cierto que sepa andar en bicicleta y en patineta. ¿Sí? Y acá abajo dice que no sé andar en bicicleta y sé andar en patineta. Es decir, está diciendo otra cosa completamente distinta. ¿Está? Entonces, esta formalización que hicimos está mal. ¿Sí? Pero no está del todo mal, porque los símbolos están bien puestos. Lo que pasa es lo que les decía recién. Este no es cierto que está negando a todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendremos que ponerle a esto para que quede bien? Bueno, tenemos que hacer como en matemática. La negación afecta a todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que ponerlo entre paréntesis. ¿Sí? Entonces acá ponemos no se da P y Q. ¿Sí? Acá fíjense que es justamente como está arriba, ¿no? No es cierto que se dé P y Q. ¿Sí? No es cierto que sepa andar en bicicleta y en patineta. ¿Tá? Entonces acá tenemos la formalización de manera correcta. Fíjense entonces que esta negación que tenemos acá está negando a todo esto de acá. ¿Sí? Está negando todo este término. ¿Sí? No se da, ¿qué cosa? P y Q. ¿Tá? Entonces, para que quede claro, esto es un tip que es bueno que tengan en cuenta. Expresiones como, como no es cierto que, ¿sí? O es falso que, ¿sí? O no se da que, ¿sí? Este tipo de expresiones, vamos a ponerlo acá abajo, este tipo de expresiones son iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Son siempre una negación que abre paréntesis, ¿sí? Son una negación que niega lo que viene después, ¿tá? Entonces es exactamente lo que acaba de pasar acá arriba, ¿no? Y acá tenemos un no es cierto que, entonces es una negación que abre paréntesis, ¿tá? Entonces expresiones similares, ¿no? Como no es cierto que, es falso que o no será que, son una negación que abre paréntesis, que niega lo que viene después, ¿tá? Bueno, bien, nada, esto para tenerlo en cuenta por si les aparece alguna de estas expresiones, ¿sí? Bien, ahora esto yo lo borro y vamos a seguir entonces haciendo el ejercicio siguiente, ¿sí? Pasamos al ejercicio 13 que dice que si gano la lotería entonces me iré de viaje y recorreré el mundo. Bien, ¿qué hacemos primero que todo? Hacemos el diccionario, es decir, nos preguntamos cuántos sentidos tenemos acá, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué dice? Que si gano la lotería, ganar la lotería es el primer sentido, a esto lo vamos a llamar entonces P. Me iré de viaje, es otro sentido, ¿sí? ¿Es lo mismo irse de viaje que recorrer el mundo? Bueno, no, ojo con esto, no son dos cosas distintas, porque una cosa es irse de viaje, yo me puedo ir de viaje, no sé, a Mar del Plata, ¿sí? Me puedo ir de viaje a Córdoba, pero eso no significa que esté recorriendo el mundo, ¿no? Entonces, acá tenemos, a diferencia de lo que pasaba antes, tres sentidos distintos, ¿no? Una cosa es ganar la lotería, eso es P, otra cosa es irse de viaje, esto sería Q, y otra cosa distinta es
recorrer el mundo. ¿Sí? Esto es un tercer sentido, entonces hay que agregarle una letra más. ¿Qué letra le agregamos? Bueno, tal como dice el abecedario, ¿no? O, P, Q, R. ¿Sí? Entonces, R va a ser recorrer el mundo. ¿Sí? Acá tenemos entonces tres sentidos, es decir, tres letras. ¿Sí? Este es entonces nuestro diccionario. Bien, y ahora que hicimos el diccionario tenemos que proceder a formalizar. ¿Sí? Bueno, vamos a formalizar y vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué dicen? Bueno, ¿qué tenemos acá, no? Tenemos que si, entonces, ¿no? Que si gano la lotería, entonces me iré de viaje y recorreré el mundo. Acá tenemos una conjunción, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo nos queda. El si sabemos que no se formaliza, ¿no? Entonces, si gano la lotería, entonces me iré de viaje, ¿sí? Y recorreré el mundo, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces la formalización. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Esto estará bien o estará mal? Bueno, fíjense que acá tenemos dos símbolos distintos, ¿no? Aparece primero el condicional y después aparece la conjunción, ¿sí? Bien, hay que saber que los símbolos no son iguales, ¿sí? Recordemos qué pasaba en matemáticas, ¿no? En matemáticas tenemos cuatro símbolos matemáticos básicos que son la suma, la resta, ¿sí? O sea, el más y el menos, ¿sí? La multiplicación y la división. ¿Se acuerdan cuál era más prioritario, cuál era más fuerte? ¿Sí? Hay algunos que separan en términos. ¿Cuáles son en matemática los símbolos que separan en términos? El más y el menos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner una fórmula matemática sencilla. Digo, por ejemplo, 10 por 2, ¿sí? Más 5. ¿Sí? Bueno, y acá habría que hacer el resultado. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que separan términos? Lo que separan términos es el más. Entonces, ¿qué tenemos? El término de la izquierda, ¿sí? Y el término de la derecha. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, primero hago 10 por 2 y después le sumo 5. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá en lógica? Lo que sería la I y la O, o sea, la conjunción y la disyunción, son los que separan en términos. ¿Tá? Entonces, I y O vendrían a ser como más y menos. ¿Sí? Entonces, bueno, borro esta fórmula. ¿Qué es lo que separa en términos? Lo que separa en términos es, en este caso, esta I, ¿sí? Esta conjunción. Entonces, si esto yo lo dejo así, tal cual, esto entonces, ¿cómo está separado en términos? Lo que separa en términos es la conjunción, tengo P entonces Q, ¿sí? Y R. ¿Está? Entonces, voy a leer esto a ver cómo queda. Acá dice, esto en función del diccionario, ¿no? Que tenemos acá, ¿sí? Bien, entonces lo leo. ¿Qué dice? Que si gano la lotería, acá dice, si gano la lotería, entonces me iré de viaje y por otro lado voy a recorrer el mundo, ¿sí? Esto está diciendo que si gano la lotería, me voy de viaje y no tiene nada que ver, por otro lado voy a recorrer el mundo, ¿sí? Bueno, esto que dice acá, ¿es lo mismo que dice acá arriba? Bueno, si ustedes leen esta frase, ¿sí? Con detenimiento, van a ver que no es lo mismo, porque acá que dice que si yo gano la lotería, si pasa esto primero, entonces va a pasar todo lo que viene después. ¿Sí? Está diciendo que si gano la lotería, entonces me voy a ir de viaje y voy a recorrer el mundo, ¿sí? Entonces, repito, acá dice que si pasa lo primero, pasa todo lo que viene después. Y en nuestra formalización que estuvimos haciendo recién, no dice eso, porque dice que si pasa lo primero, pasa lo segundo, y por otro lado, pasa lo tercero. Es decir, que esta formalización es incorrecta, está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no respeta los términos que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo hay que hacer para que esto quede bien? Bueno, claramente lo que hay que hacer es poner paréntesis, ¿sí? Donde corresponda para que quede bien. Piensen entonces, ¿qué está diciendo esto? Que si gano la lotería, entonces pasa todo esto de acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es poner paréntesis para encerrar estas últimas dos cosas, ¿sí? ¿Dónde ponemos los paréntesis entonces? En Q y R, ¿sí? ¿Esto para qué? Para separar en términos de otra manera. Porque repito, si yo no ponía nada, lo que separaba en términos era la conjunción y esto hacía que me quede todo mal, ¿sí? Ahora, al poner paréntesis, lo que está separando en términos es el condicional, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? De un lado P
y del otro lado Q y R. ¿Sí? Fíjense que ahora sí esto está bien, ¿sí? Esto vamos a aclararlo, ¿sí? Esto está bien, porque acá dice que si gano la lotería, entonces me iré de viaje y recorreré el mundo. ¿Sí? Acá sí está bien separado en términos. Y en este caso, bien, en este caso, el caso que estaba mal de arriba decía P entonces Q y R. Esto estaba mal. Y acá dice P, entonces Q y R. ¿Sí? Esto está bien. ¿Tá? Entonces, ojo con esto, con el tema de los paréntesis, hay que estar atentos. ¿Sí? De todos modos, ustedes a medida que practiquen se van a dar cuenta cada vez más fácilmente. ¿Sí? Bien, borro esto que estaba mal y nos quedamos con la opción correcta. Y avanzamos entonces a hacer el enunciado número 14. ¿Sí? Que dice que si nací en Buenos Aires y soy argentino, entonces nací en Buenos Aires y soy argentino. ¿Sí? Para hacer esto, hacemos lo de siempre, armamos el diccionario, nos preguntamos cuántos sentidos tenemos acá. Bien, el primer sentido es nacer en Buenos Aires. ¿Sí? A esto entonces lo vamos a llamar P. El segundo sentido es ser argentino. Obviamente no es lo mismo nacer en Buenos Aires que ser argentino. Es decir, entonces que esto es otro sentido. A esto lo llamamos Q. Y después, ¿qué dice? Entonces nací en Buenos Aires, eso es P, ya lo tenemos acá, ¿sí? Y soy argentino, eso es Q. Simplemente se repite, pero son las mismas letras que antes, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos únicamente dos sentidos que son P y Q, y entonces vamos a proceder a formalizar, ¿sí? Entonces, bien, identifico a ver qué símbolos hay. Dice que sí, entonces, ¿no? Y además de esto, ¿qué más tenemos? Aparece una conjunción, una I. ¿Sí? Y acá también aparece otra conjunción, una I. ¿Sí? Esto que estoy haciendo yo no es necesario hacerlo para formalizar, simplemente lo estoy haciendo para dejar en claro cuáles son los distintos símbolos lógicos que aparecen. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué dice acá? Dice que si nací en Buenos Aires y soy argentino, o sea que si P nací en Buenos Aires y soy argentino, es decir, Q, entonces, es decir, condicional, ¿sí? Nací en Buenos Aires, P, y soy argentino, es decir, Q. ¿Sí? Así entonces me queda la formalización. ¿Va? Ahora bien, ¿qué pasa? Aparecen distintos símbolos lógicos, ¿no? ¿Qué es lo que separan términos? Lo que separan términos, decimos, los signos prioritarios son y o, ¿sí? Conjunción y disyunción. Entonces, acá lo que está separando en términos son esta I de acá y esta I de acá. Entonces, si esto yo lo dejo así, me queda un término acá a la izquierda que es P, otro término acá que es Q, entonces P, y otro tercer término que sería Q. ¿Sí? Es decir, que entonces esto me queda así, ¿no? Lo voy a separar para que quede bien claro. ¿Qué tenemos acá? Entonces, tres términos distintos. ¿Sí? Tres términos distintos que son P, I, Q entonces P y Q. ¿Sí? Es decir, que si esto que acabamos de hacer yo lo leo, dice, nací en Buenos Aires y si soy argentino, entonces nací en Buenos Aires y por otro lado soy argentino. ¿Sí? Bueno, esto que acabo de decir, ¿es lo mismo que lo que está acá arriba? Bueno, si ustedes lo analizan, no. Porque acá, ¿qué está diciendo? Dice que si nací en Buenos Aires y soy argentino, entonces nací en Buenos Aires y soy argentino. ¿Sí? Es decir, fíjense que acá tengo dos términos en la oración. Si pasa esto primero de acá, entonces pasa esto segundo. ¿Sí? Con lo cual, esta formalización que acabamos de hacer está mal. ¿Sí? Y en realidad no es que esté mal, sino que de la misma manera que nos pasó antes, le falta algo. ¿Sí? ¿Qué le falta? Paréntesis. ¿Sí? Entonces nos podemos preguntar dónde le tengo que poner los paréntesis para que esto quede bien. ¿Sí? La formalización estaba bien, ¿no? Era P y Q, entonces P y Q. ¿Sí? La formalización está bien, lo que está mal es, bueno, cómo se está separado en términos, ¿no? Entonces, para separar en términos hay que poner paréntesis. ¿Sí? La pregunta, repito, es ¿dónde lo ponemos para que esto quede bien? ¿Sí? Bueno, fíjense entonces que la oración dice que si pasa esto primero, entonces pasa esto segundo. Es decir, que hay que poner paréntesis en la primera parte, ¿sí? En este primero P y Q, y en este segundo P y Q. ¿Sí? Si ustedes se fijan entonces, acá dice que si P y Q,
¿no? Entonces, P y Q, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso tenemos dos términos que son P y Q de un lado y P y Q del otro. Está diciendo que si nací en Buenos Aires y soy argentino, entonces nací en Buenos Aires y soy argentino, ¿sí? Esto es lo que está bien, ¿sí? Esto representa perfectamente lo que está acá arriba. Así que de nuevo, cuidado con esta cuestión de los paréntesis. La formalización tiene que representar exactamente a la oración de arriba, ¿sí? Obviamente el sentido no interesa, ¿no? No interesa que diga nací en Buenos Aires o nací en Río de Janeiro, es irrelevante. Estamos sacando la estructura, ¿no? Si pasa esto primero y pasa esto segundo, entonces pasa eso primero y pasa eso segundo, ¿sí? Repito, estamos sacando la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de lógica, no nos interesa el sentido de las oraciones. No interesa si yo efectivamente nací en Buenos Aires, si yo efectivamente soy argentino. Eso es irrelevante, ¿no? Estamos obteniendo la estructura lógica de cada oración, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a pasar al ejercicio número 15, que dice que es falso que no soy argentino o no soy brasilero, ¿sí? Bien, de nuevo, como siempre, comenzamos por el diccionario. El primer sentido es positivo, ¿sí? Es que soy argentino, a eso lo vamos a llamar P, ¿sí? Y el segundo sentido que aparece acá también en positivo es que soy brasilero, ¿sí? Es decir, que Q sería soy brasilero, ¿sí? Bueno, tenemos que formalizar esto. Ahora sí, ¿qué es lo que ocurre acá? Aparece esta expresión, ¿es falso qué? ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿Es falso qué? ¿Qué era? Recordemos, hace un rato lo dijimos, es una negación que abre paréntesis, ¿sí? Entonces, acá tenemos ¿es falso qué? Esto niega a todo lo que viene después, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? No soy argentino, acá hay un no, ¿sí? Otra negación. Tenemos una disyunción, que es esta O de acá, y tenemos otra negación, que es esta de acá, ¿sí? Bueno, bien, entonces decíamos, ¿es falso qué? Es una negación que niega todo lo que viene después, ¿sí? Así que nos queda así. Ya hemos puesto entonces, ¿es falso qué? Y ahora tenemos que formalizar esto de acá. Bien, ¿cómo sería esto? No soy argentino, es decir, no P, o, es decir, disyunción, no soy brasilero, es decir, Q, ¿sí? Cerramos paréntesis entonces y así nos queda, ¿no? Esto dice, ¿es falso qué? ¿Qué es falso? Todo esto de acá, ¿sí? Que no soy argentino o no soy brasilero, ¿sí? Entonces, esta negación del principio niega todo este gran término que tenemos acá, ¿sí? Bueno, genial. Así entonces tenemos hecha esta formalización y vamos a pasar a un último ejercicio, no, un anteúltimo ejercicio, que es el 16, que dice que si no leo y no estudio, entonces no aprobaré el examen, ¿sí? Bien, como siempre, vamos a usar el diccionario, vamos a sacar sentidos. A ver, el primer sentido es leer, ¿sí? Leo, a eso lo llamo P. El segundo sentido es estudio, estudiar, a eso lo vamos a llamar Q, ¿sí? Y después dice aprobaré el examen, ¿sí? Este es un tercer sentido, entonces a esto, como sabemos, lo vamos a llamar R, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos hecho el diccionario y podemos proceder a formalizar. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos este sí, entonces, tenemos una negación acá, ¿sí? Tenemos una conjunción, una negación, ¿sí? Un montón de cosas, ¿no? Y acá tenemos otra negación, ¿sí? Bueno, nada, repito, esto de resaltar los símbolos lógicos no hace falta hacerlo, lo estoy haciendo yo simplemente para que nada, queden claros todos los símbolos lógicos que hay, ¿sí? Bueno, vamos entonces a hacer la formalización. Dice, si no leo, es decir, si no P y no estudio, es decir, no Q, entonces, ¿sí? Es decir, flechita, no aprobaré el examen, es decir, R, ¿sí? Bueno, ¿y qué hay que hacer acá? De nuevo, acá aparecen distintos símbolos. Lo que separan símbolos, ¿sí? Es la conjunción. Es decir, que si esto yo lo dejo así, dice no leo, y si no estudio, entonces no aprobaré el examen, ¿sí? Dice no leo, y si no estudio, entonces no aprobaré el examen. Pero acá arriba no dice esto, dice que si no leo y no estudio, entonces no aprobaré el examen. Es decir, que si no hago estas dos cosas del principio, no va a pasar lo tercero. Entonces esto yo no lo puedo dejar así, sino que le tengo que poner paréntesis, ¿sí? Dice entonces que si
no leo y no estudio, ¿sí? Fíjense, si no pasan estas dos cosas, entonces no pasa lo de la derecha, ¿tá? Tal cual está acá, ¿no? Acá dice, si no leo y no estudio, entonces no aprobaré el examen, ¿sí? ¿Tá? Fíjense entonces que acá tenemos el término de la izquierda y el término este de la derecha, ¿sí? Acá entonces está bien hecho, ¿no? Si no P y no Q, entonces no R, ¿sí? Bien, tenemos hecha esta formalización y ahora sí pasamos al último ejercicio que dice: no me esfuerzo, sí solo sí, no duermo bien y toco la guitarra. Bueno, vamos a hacer el diccionario. ¿Cuántos sentidos tenemos? Veamos, a ver, me esfuerzo es el primer sentido. A esto lo voy a llamar P. Duermo bien es otro sentido, ¿sí? A esto lo voy a llamar Q. Y tocar la guitarra es un tercer sentido, es decir, que a esto lo vamos a llamar R. Tenemos hecho, por lo tanto, el diccionario y ahora hacemos la formalización, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, bueno, hay una negación, ¿sí? Y después tenemos un sí solo sí. Este sí solo sí es lo que conocemos como bicondicional, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Perdón, faltó esto. ¿Qué más tenemos? No duermo bien, si el no. Y después tenemos una conjunción, ¿no? Como símbolos. Veamos entonces, dice, no me esfuerzo, ¿sí? Es decir, no... Bueno, ¿qué pasó ahí? Bien, no P. Sí, solo sí. Este es el bicondicional. No duermo bien, es decir, no Q. Y toco la guitarra, es decir, R, ¿sí? Esto entonces es la formalización. Bien, es la formalización de este enunciado, ¿sí? Pero bueno, fíjense que tenemos que separar en términos como está arriba, ¿no? Porque acá dice que no me esfuerzo, ¿sí? No pasa esto de la izquierda. Si solo sí, ¿qué cosa? Si solo sí, no duermo bien y toco la guitarra, ¿tá? Entonces, lo que tiene que separar en términos es el sí solo sí. Pero lo que separa en términos acá es la conjunción. Entonces, si esto yo lo dejo acá, lo dejo así, me queda todo esto como término de la izquierda y R como término de la derecha, ¿sí? Recordemos que la conjunción tiene prioridad, ¿sí? La conjunción, esta I, es lo que separan términos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner paréntesis, ¿sí? Esto me queda entonces, no me esfuerzo, ¿sí? Es decir, no P, si solo sí, todo esto de acá a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que poner paréntesis en todo esto a la derecha, ¿sí? Básicamente, así me queda entonces no P, si solo sí, no Q y R. ¿Tá? Acá no hace falta poner paréntesis. Uno podría preguntarse, ¿por qué no pongo acá paréntesis? Podría ponerlo, sí, pero no me sirve para nada porque ya está separado en términos. Si no hace falta poner estos paréntesis de acá, ¿sí? Acá tengo no P, si solo sí, todo esto a la derecha, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos hecho esta formalización. Está bien separado en términos, ¿no? Tengo entonces no P, si solo sí, no Q y R. Bien, y de esta manera entonces hicimos esta formalización. Bueno, bien, estos son unos cuantos ejercicios que nos sirven para básicamente hacer formalizaciones aplicando todos estos símbolos lógicos que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, esta es la parte un poco más teórica, si bien estuvimos practicando la mayor parte de la clase. Para terminar de entender bien esto, lo que hay que hacer es practicar una y otra vez, ¿sí? Es fundamental la práctica. Entonces, una vez que hayan visto esto, luego pasamos al video de práctica, ¿sí? Es decir, tenemos otro video donde vamos a practicar mucho más. Repito, acá no importa leer, no importa la teoría, lo que importa es entender bien esto que estamos haciendo y poder poder llevarlo a cabo en la resolución de ejercicios. Entonces, para terminar de entender bien este tema, pasamos al otro video, ¿sí? Que es fundamental para seguir practicando y terminar de entender bien todos estos temas.